Espero que estén bien. Continuamos en La Máquina de Pensar en esta semana dedicada al Sargento Pimienta y la Banda de los Corazones Solitarios, ¿no? A la nueva mezcla que se hizo de este disco, icónico, clásico. Bueno, ya hemos hablado durante la semana y seguiremos hablando. Para ello vamos a darle la bienvenida a el músico Carlos da Silveira. Carlos, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Sí, acá estoy. ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, yo, gracias. Carlos, para arrancar así, ¿vos te acordás cuando escuchaste el disco por primera vez? ¿Qué significó para vos? ¿Sgt. Pepper? Sí. El Sgt. Pepper, por primera vez lo escuché en la disquería de 18 de julio en Bruno y Rosales. Mirá, se llamaba la disquería, que quedaba en la calle 18 de julio de Tacuarembó, entre Sarandí y Tuzangó, si mal no me equivoco. Estabas en Tacuarembó todavía. Yo vivía en Tacuarembó, claro, yo vivía en Tacuarembó Sí. hasta los 18 años. Ajá. Hasta los 17 en realidad, porque me volví en el 68. A Montevideo me vine en el 68. En realidad me volví de mi infancia porque nací acá, pero viví toda mi vida en Tacuarembó hasta los 18 años. Correcto. Bueno, ¿y qué significó, digamos, obviamente vos, supongo yo que te gustaban los Beatles, si sentiste un impacto muy distinto o si era eso de recibir uno tras otro de los discos? Mira, los Beatles, yo era un muchacho joven y además bastante poco formado académicamente. O sea, mi formación musical era de escuchar nada más y de tocar lo que escuchaba. Más o menos como hacíamos todo. No tenía ninguna formación técnica tampoco como guitarrista. Había aprendido a tocar entre amigos. Sí. Y bueno, formamos un grupo de rock bajo el influjo de aquel movimiento beat de los 60, que estaba, pero básicamente porque estaban los Beatles. O sea, el programa Beatlemanía era como ir a misa todos los días, ¿no? Escuchar a Gordo Elías en la radio, Sarandí. Bueno, Sarandí era como una especie de radio que escuchábamos desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, más o menos. Y ahí tenías una risa del programa que eran maravillosos, pasaban toda la música de aquellos momentos, y hay días que estaba centrado específicamente en los Beatles. Bien, los Beatles nos venían acostumbrando ya a cosas inesperadas. Para empezar, el primer disco de los Beatles lo gasté durante varios meses hasta que apareció el segundo. Sí. Creo que fue prácticamente el disco que más escuché, si no el único disco que escuché durante todo el año ese que salió, el Please Please Me, el de 14 canciones, ¿no? El primer disco long play de ellos. Cuando salió el segundo, enganchamos con el segundo, y así veníamos esperando todos los años que saliera algún disco. Cuando salió Rubber Soul, era un poco más sorprendente. Ya había un poco más de cosas que pasaban por ahí. Habían aparecido los Rolling Stones con un sonido un poquito más crudo, un poco diferente. Tampoco era tan diferente, pero bueno, en fin. Pero era un sonido un poco más crudo, sí, realmente. Ya cuando apareció en el disco de los Rolling Stones un sonido extraño en la canción Satisfaction, en el disco aquel que se llamaba de nuestra inspiración, se llamaba en Uruguay, en inglés se llamaba Out of Our Heads, y ahí estaba Satisfaction, que el bajo lo tocaba Phil Spector, y se llamaba Zoom Bass, y es el sonido característico de esa canción, de Satisfaction. En el disco Rubber Soul, los Beatles adoptan el mismo instrumento en la canción de una canción de Harrison que se llamaba I Want to Tell You. No, I Want to Tell You era en Revolver. Rubber Soul era Think for Yourself, se llamaba la canción. Think for Yourself, y ahí tenían un sonido muy parecido de Satisfaction. Y ya empezaban a buscar sonidos extraños. El piano de In My Life nos sorprendió un poco porque era muy rápido, pero no sonaba piano. Sonaba entre piano y clave, y en realidad era un piano acelerado de velocidad. Sí, pero aparte tenía esa cuestión como clásica que incorporaba una cosa un poco barroca, ¿no? Claro, sí. Mucho adorno en el piano. Igual que Eleanor Rigby, poner solo... Bueno, ya cuando salió Revolver, ahí empezó a cambiar muchísimo más la cosa, porque cuando escuchabas cosas más raras que el sitar solo de Norwegian Wood, escuchabas una canción que tenía un color completamente diferente, una línea melódica más extraña, como ¿cómo era que se llamaba? Love You Too, la de Harrison de Revolver. Si no me equivoco, voy a tener que abrir la de la Revolver. ¿No es Taxman? ¿No? Taxman es la primera. Pero hay una canción que es con tabla, tambura y sitar,
que es Within You Without You, no, Within You Without You están Sgt. Pepper. Ya, a veces me falla la memoria, pero espera que te los busco acá, ya encuentro los discos y te digo. A ver, no, porque estoy pensando, digamos, en la lista Taxman, estamos hablando de Revolver ahora. Revolver se llama Love You Too. Ahí está, justo antes de Here, There and Everywhere. Es la cuarta canción de la cara A. Ah, ahí está. Bien, esa canción ya era una canción extraña, muy extraña para los parámetros de lo que veníamos escuchando hasta ese momento. Ahí introducía elementos de la música india más, un poco más manifiestamente, Harrison, ¿no? Y además tenía, bueno, cosas como Eleanor Rigby, ya aparecía un cuarteto de cuerda, A Mountain Sleeping, que tenía un solo de guitarra al revés, como lo que ya estaba haciendo Jimi Hendrix en su disco Axis Roll Does That. O sea, incorporaban elementos de la vanguardia, pero no de la vanguardia popular, era de la vanguardia de la música culta. Sí. Estaban incorporando elementos bastante novedosos. Y hay una canción... No en vano, Luciano Berio se interesó en ellos y escribió en algún artículo sobre Beatles. ¿Quién, perdón? Luciano Berio. No sé quién es Luciano Berio. Luciano Berio es un compositor italiano del siglo XX de la escuela de Darmstadt, compañero de Girona, Stockhausen, Ligeti, poco compañero, marido de Katy Berberian, una cantante famosa de la música del siglo XX, que terminó haciendo en un disco de ella donde ponía cosas de John Cage y Luciano Berio y Ticket to Ride, hace una versión Katy Berberian también. O sea, la música culta también se interesó en los Beatles como ellos se interesaron en la música, digamos, de vanguardia del siglo XX, ¿no? Claro. También Sgt. Pepper es como el punto más alto de esa parábola que venían desarrollando creativamente ellos, ¿no? Sí, hay una canción anterior, me parece que también, que es Tomorrow Never Knows. De esa canción empezaron a utilizar inventaron no, digamos que utilizaron el invento o el descubrimiento de Pierre Schaeffer de la ORTF, que era el loop, que Pierre Schaeffer lo hacía con discos de vinilo, o sea, discos de pasta viejos, que era un surco cerrado, donde establecía que el sonido empezaba y terminaba y seguía repitiéndose. Claro. Los Beatles lo hacían con cinta magnética, hacían una cinta de principio a fin que la pegaban la cola con la cabeza, y eso era el ritmo de batería de Ringo, por ejemplo, de Tomorrow Never Knows, es un loop de batería. Sí, que digamos y que después, esto que estamos hablando, digamos, es toda la previa al salto de Sgt. Pepper, ¿no? Y después aplicaron los criterios de música aleatoria o de música casual, chance music, a la que le llamaba John Cage, y hay una cantidad de sonidos que aparecen y desaparecen en Tomorrow Never Knows, que son también loops de sonidos extraños al derecho y al revés. Claro. Que los eligieron de la manera más aleatoria posible, los tiraban y los elegían uno al azar. Claro. El proceso es larguísimo, lo cuenta Josh Emerick en el libro Here, There and Everywhere, que cuenta el proceso de prácticamente todas las grabaciones de los discos de los Beatles en los que él participó. Que era el ingeniero de sonido. Era el ingeniero de sonido. Y en Revolver ya era el ingeniero de sonido, porque se habían retirado los anteriores, que había estado Norman Smith, quería probar cosas nuevas y estaba produciendo otros grupos y lo dejaron a él solo, que había empezado como barrendero en EMI, ¿no? Sí. O prácticamente muchacho del café, digamos, claro. Tipo boy, y después pasó a cortar discos, etc. En Revolver ya se convierte en el técnico de los Beatles hasta que se separan. Y Sgt. Pepper nos deslumbró absolutamente, primero porque era un disco que tenía las canciones prácticamente todas integradas de principio a final. O sea, sí, hay una idea, digamos, en principio de álbum conceptual que después no cuaja o no se termina, digamos, ¿no? Claro, no se termina allí. O sea, el disco tenía como un desarrollo temático, si se quiere. Aparentemente el de la idea rectora fue McCartney, era un poco el impulso, él era el motor, una especie de dínamo que tenía el tipo, porque como dice él, es un maniático del trabajo y no puede estarse quieto. Y Sgt. Pepper es un disco que nos deslumbró a todos y además nos dio a nosotros de alguna manera la conciencia de que eso no podía ser tocado en vivo fácilmente. Claro. O sea, ya no podíamos hacer covers de los Beatles de Sgt. Pepper. Alguna canción de repente, From Friends o Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, pero ya tenían los vientos y se complicaba un poco hacerlo, ¿no? Claro. Ya She's Living Home con el clave y qué sé yo, y A Day in the Life
No se podía hacer Imposible, en vivo. imposible. O sea, ya estaban planteando usar el estudio como un elemento creativo, como un instrumento propio, que tomaban esto de alguna manera de la escuela de la escuela de la música concreta de Pierre Schaeffer y de la música de electrónica que le llamaban los de la escuela de Colonia, ¿no? De la Des Deutsche Rundfunk, que estaban experimentando con la grabación como un elemento de creación musical. Claro. O sea, el hecho de Pierre Schaeffer considerar los sonidos y escribir un libro que se llamaba Tratado de los Objetos Musicales, en el que refería a los sonidos de la vida cotidiana convertidos en sonidos musicales y estructurados de tal manera que fueran una composición musical. Eso ya estaba marcando de alguna manera el terreno en el campo de la música. Y la música popular estuvo muy permeada por la música experimental, digamos, del área académica. En todo ese periodo, digo, el usar simplemente una cinta al revés significaba planificar largamente qué notas tocar para que tuviera sentido en la grabación, digamos, de música popular. Si escuchás Among the Sleeping, tiene un solo de guitarra al revés. Si lo escuchás al revés al disco, que eso es fácil ahora, te das cuenta que es un solo de guitarra bastante simple, pero era muy novedoso con la guitarra con los ataques invertidos, ¿no? Claro. Y aparte, incluso innovan en algo también, bueno, lo hemos hablado ya, que es crear una especie de personajes o de alter egos, una banda que es un alter ego, ¿no? Claro. Que ahí... Sí, Billy Shears, que es el cantante que aparece en la segunda canción de Sgt. Pepper, por ejemplo, que es Ringo Starr. Que es Ringo Starr, digamos. Algo que después haría mucho mejor, o digamos lo desarrollaría mucho David Bowie, que es generar... Bueno, pero ya David Bowie se reinventaba a sí mismo, ¿no? Todo ya era parte de otra cosa, y además él también estaba vinculado a las vanguardias teatrales y artísticas del siglo XX. O sea, lo dice McCartney en un momento, digamos, queríamos tocar todas las variables, digamos, de la creación, y la última que nos quedaba era la propia identidad, la banda, la propia ¿no? identidad. ¿No? La propia identidad. Y Carlos da Silveira, bueno, yo me imagino que habrán sentido el impacto en ese momento, digo porque no todo el mundo lo sintió. Yo recuerdo que haber leído que hasta el propio Daniel Biglietti, por ejemplo, habló muy bien de los Beatles, ¿no? De esa forma de renovarse y de transformarse. Y qué ¿te acordás de Darno-Jans? Digamos, ¿qué decía él? ¿Tenías alguna vínculo? Bueno, pero es que con el Darno nos juntábamos en casa a escuchar música todo el tiempo, y escuchábamos muchísima música, escuchábamos de todo. A Darno le gustaba un grupo que se llamaba The Honeybus, por ejemplo. Le gustaban mucho los Bee Gees y le gustaban mucho los Beatles. Digo, Eduardo tomó de los Beatles muchísimas cosas de lo modal, de los modos, digamos, tradicionales y antiguos, ¿no? Ajá. Que los Beatles empleaban muchísimo en algunas canciones. Y al mismo tiempo la cosa, digamos, esa cosa letrística que los Beatles incorporaron de Dylan también. Sí, claro. Dylan les abrió un poco el horizonte a qué decir en las canciones, ¿no? A decir más cosas de Audiohead, por ejemplo. Sí, más cosas de lo que se podía... Más de lo que les pasaba a ellos específicamente, o sea, convertida la cosa en una cosa mucho más confesional y mucho menos adolescente, ¿no? Sí, y más hermética en algunos casos. Más hermética, en algunos casos no se sabe ni de qué se habla. Sí, en el caso... puede de alguna manera analizar el texto como si fuera un trabajo literario, ¿no? Claro. Ahora estoy pensando en la canción de Lennon, pero ahora se me... Si pensás en I Am the Walrus, por ejemplo, o en Glass Onion, que todas refieren a cosas de Lewis Carroll y Edward Lear, Paperback Writer, dice a Man Named Lear. O sea, hablan de los poetas del nonsense británico, ¿no? De los limericks, y estaban muy influidos por todo ese tipo de literatura. Bueno, pero me quedo con una cosa sorprendente que me dijiste, que al Darno le gustaban los Bee Gees. Eso me parece muy... Le encantaban los Bee Gees, pero además los Bee Gees cantaban como a la gran 7. O sea, si escuchás cómo cantaban los Bee Gees con ese falsetito que tenían, ¿no? Sí. No de la época de Saturday Night Fever, sino de la primera época de ellos, de Massachusetts, de Words, I Started a Joke, ¿no? Esas canciones de la época, desde la década de 60, que fue el primer momento de los Bee Gees. Sí. Y fueron muy exitosos también. Y de hecho ellos a Eduardo le gustaba muchísimo, y sobre todo le gustaba una cosa que usaban ellos, que era el vibrato de diafragma.
cuando cantaba, que hacía que es un vibrato que después empezó a usar Donovan también en How You Got the Man, que no sé de dónde lo agarraron, probablemente lo agarraron del oriente, de algún lado, ese vibrato que no es un vibrato de garganta, sino propiamente de diafragma y muy jadeado. Los Bee Gees lo usaban muchísimo a eso. Sorprendente, porque uno sabe que Donovan era uno de los ídolos de Darno, pero no los Bee Gees, que los Bee Gees de alguna forma en un momento eran como los sucesores de los Beatles. De hecho, y eran Beatles, como unos, los iguales de los Beatles, digamos, que estaban un poco... Había varios, estaban en esa época había unos cuantos que querían ocupar el lugar. No, pero los tuvieron como de ahijados, incluso les dieron sus instrumentos en unos momentos los Beatles a los Bee Gees. No acordaba de ese episodio. Sí, eso seguro, porque lo vi hace poco y me llamó mucho la atención, como una especie de, digamos, de pasar la posta, digamos, una cosa muy un poco simbólica, ¿no? Pero estamos hablando de los primeros Bee Gees. Pero le faltaba un poco más de gasolina a los Bee Gees para llegar al nivel donde llegaron los Beatles, Sí, sin duda. Bueno, muy bien, Carlos da Silveira, esperemos un poquito, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Después de la pausa seguimos con el guitarrista Carlos da Silveira y vamos a hablar de otra banda, no de la banda de los Corazones Solitarios, sino de la banda de los Pingüinos Solitarios. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Cuando no tengas dinero, camisa ni amor, y hayas quebrado el espejo y tengas los ojos ciegos del alcohol, todos tus pasos se irán perdiendo, a ningún lado podrás llegar. Ahora nadie abrirá las puertas para que tú puedas descansar. Será mejor que te mueras, mejor que te mueras, mejor que te mueras al final. Será mejor que te mueras, mejor que te mueras, mejor que te mueras al fin. Cuando te sientas hablando al suelo mirar, con las dos manos cerradas, decir que no hay calma para los demás, que eres hombre sin casa ni nada, dirán que solo sabes odiar y que no puedes vivir en paz, callado y sin preguntar. Las calles te irán diciendo decires de sol que se está muriendo en la media tinta de tu corazón. La gente dirá de tus miserias, lo que haces no puede conformar. Te dirán que ya nada es posible, que perdiste la oportunidad. Será Continuamos, amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con el músico Carlos da Silveira, que este 16 y 17 de junio, entre otros, se va a presentar en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional con la banda de los Pingüinos Solitarios. Carlos, explícanos, por favor, qué es esto de la banda de los Pingüinos Solitarios. Digamos, de alguna manera es una especie de chiste interno. Una vez en una actuación, Eduardo nos presentó a Bernardo, Gustavo, Shira y a mí, diciendo al público: buenas noches, queridos conejos, esta es la banda de los Pingüinos Solitarios. Y como hay una grabación que aparecía por ahí, que nos mostró Shira a nosotros, bueno, se nos ocurrió ponernos la banda de los Pingüinos Solitarios en homenaje a ese nombre que una vez nos puso el Darno, ¿no? Para hacer un espectáculo con canciones de él y con 4 intérpretes que quieren cantar canciones de él y que fueron amigos de él y lo conocieron en vida.
Walter Bordoni, Gastón Chiarlo Dino, Samantha Navarro y Rosana Tadei. Exactamente, 2 mujeres y 2 varones. Exactamente. De alguna forma te pregunto, este recital, estos 2 recitales que van a ser el 16 y 17 de junio a las 21 horas en la sala Hugo Balson en el Auditorio Nacional, me da la sensación que es como una repercusión del éxito que tuvieron en el Teatro Solís a principio de año, ¿o no? Fue una repercusión del éxito y fue un poco también de las ganas que teníamos de seguir tocando esa música, porque nos volvimos a reencontrar con la música del Dar, ¿no? Fíjate que Bernardo y yo no tocábamos con Eduardo, dejamos de tocar con él en el 99. Y 18 años después volvimos a juntarnos para tocar esas canciones y para descubrir la maravilla que eran las canciones de Eduardo. Porque realmente eran unas canciones que no, estudiando con los cantantes, ¿no? El otro día estábamos estudiando una canción con Samantha, y Samantha me decía, esta canción parece una pavada y es muy difícil de cantar, porque tiene unos mecanismos melódicos muy complejos, que parecen recontra simples, como parecen las canciones de los Beatles. Las canciones de los Beatles tienen eso, que te parecen que las puedes salir cantando, y cuando vas a cantarla decís, ¿cómo se canta esto? Exacto, sí. Porque no están en esa tradición de la canción facilonga. Sí. Y con las canciones de Eduardo pasaba un poco eso, que tenían unos giros melódicos que parecen fáciles y sin embargo son muy complejos. Claro. Y quedamos maravillados con encontrarnos con ese material. Y dijimos, a Isabel y a Mariana Gerosa, que eran las gestoras de este proyecto, les propusieron en la Sala Balso simplemente les propusieron 2 fechas más. La sala es muy pequeña y no podíamos llevar todo el espectáculo con tanta gente a una sala tan pequeña. Entonces dijimos, bueno, vamos a ampliar un poco el repertorio y lo hacemos con menos gente. Y los cantantes también tenían ganas de seguir con esto y bueno, vamos a hacer este par de veces más. También hay algo que perdón que te interrumpa. No, adelante. Hay algo que es como una especie de ley para toda disciplina artística, ¿no? Para toda creación artística, que es el tiempo, ¿no? El tiempo, decía Borges, ¿no? Que decanta y es el mejor antólogo. Y entonces en el sentido de que se pueden apreciar mejor la calidad y la complejidad a la distancia también, ¿no? Claro, y se puede apreciar también con muchísimo más, con menos premura quienes estábamos al lado de él. Para nosotros era muy simple tocar con él y escuchar esas canciones, eran como cotidianas. A la distancia nos damos cuenta de que eran un trabajo de finísima orfebrería musical y poética. Y también hay algo que pasa con la distancia y con la distancia temporal, que pasa un poco también con los Beatles, que es que lo sacás del contexto temporal, ¿no? Y el tema es si eso sigue funcionando en otro contexto temporal, porque estamos en el 2017 y estamos con otra banda sonora, en fin. Volviendo un poco a los Beatles, uno ve las primeras versiones, de hecho acá en la nueva de Sgt. Pepper hay una primera versión de A Day in the Life, que hubiera sido una canción bárbara, pero ellos hacen otra versión que la suspende más en el tiempo, ¿no? O sea, la hace, digamos, trascender su momento y lugar, ¿no? Exacto, sí, porque a uno se te pegan muchas cosas del momento, siempre, está todo, ¿no? Claro, no, es que cuántas cosas quedan en el tiempo, ¿no? Es ese antólogo que decís que es el tiempo. Sí, el tiempo es un antólogo que hace que las cosas permanezcan o perezcan. Claro. O cosas que nos parecían muy novedosas en su momento. No pasaron de ser una novedad. Claro, pueden pasar 20 años y bueno, como decía mi madre, una novelería. Claro, exactamente. Se pierde la fuerza, digamos, claro. O está basada solo en un recurso que era novedoso, pero, digamos, en este caso la canción podía no funcionar. El tema es que eso funcione para otros oídos y en otra banda sonora, en otro tiempo, ¿no? Claro, yo no puedo ser objetivo, digamos, no puedo escucharlo con los oídos de hoy. Eso es lo que me pasa. Escucho lo que suena hoy en día y es bastante fascinante desde el punto de vista técnico, tecnológico y artístico en algunos casos, ¿no? Pero por otro lado, digo, no puedo escuchar a los Beatles como si los escuchara por primera vez. Para mí, ese momento ya fue. Claro, no, obviamente está vinculado, no, pero por ejemplo yo te llevaba ahora a lo de Darno Jans, que digamos, vos cantás o tocan una canción de Darno Jans y pueden ver públicos que, bueno, que no habían nacido de repente. ¿No? Bueno, claro, hay público que va, que de repente nunca lo vio en vivo y que lo recuerda de los discos y hay mucha gente que es un público variadísimo en cuanto a generaciones. Nos pasaba en vida de Eduardo, ¿no?
que tenía un público que iba, que siempre se estaba quedando y renovándose al mismo tiempo. Venía gente joven a vernos, que eran gente de 18 y a veces de menos edad, que venían a la noche los lugares prohibidos a vernos tocar. Sí, igual yo no sé si al final, digamos, o en los últimos años de Darnos Chance, si se hubieran llenado así como se llenó el Teatro Solís de esa forma, ¿no? Bueno, por el famoso sponsor. Impresionante, que hablaba digamos, de Pepe Guerra. porque digamos, fue una cosa increíble como se llenó el Teatro Solís y bueno, tuvieron que hacer otra función, ¿no? Sí, fue fantástico, además la reacción del público fue fantástica y disfrutamos muchísimo de tocar nosotros también. Yo toqué con gente que nunca había tocado en mi vida, digo, por ejemplo, con Dino nunca había tocado. Ah, mirá. Somos más o menos de la misma generación y nunca habíamos tocado. Es más, yo casi toco en Vientos del Sur, pero por suerte no lo hice y el disco quedó maravilloso. Yo siempre le digo a Dino eso, que fue una de las grandes gestiones tuyas, de los grandes cosas que hice en mi vida que permitieron que las cosas quedaran mejores. Y él se ríe, ¿no? Porque fue un momento en que yo tenía que ir a grabar y me olvidé. Ah, tenías que ir a grabar, estabas invitado. Claro. Espectacular. Increíble. Y pasó eso, que el disco quedó fantástico. Para mí es un disco de Dino que es absolutamente emblemático. Y bueno, con Samantha nunca había tocado. Con Rosana habíamos tocado alguna vez cuando ella cantaba en el grupo de Schellenberg, pero ya te digo, con Walter, yo que nunca había tocado tampoco, con Tabaré alguna vez. Así te digo que fue lindísimo porque fue un encuentro con un montón de gente, o reencuentro como en el caso de Rivero, ¿no? De Eduardo Rivero, que nos posibilitó hacer una cantidad de canciones maravillosas. Bueno, perfecto. Entonces queda hecha la invitación. Digo, obviamente, supongo yo también que en Radio Uruguay y en Emisora del Sur se va a estar hablando de este tema, pero queríamos decirles que el 16 y 17 de junio a las 21 horas en la Sala Hugo Balso de el Auditorio Nacional de Sodre, ahí de la Reta, van a estar la banda de los Pingüinos Solitarios, que va a estar integrada por Carlos da Silveira, Bernardo Baguerra, Cira Panzardo y Gustavo Echenique, que fueron los que acompañaron durante muchos años a Darno, ¿no? A Darnos Chance, y cantando las canciones del Darno van a estar Walter Bordone, Gastón Chiarlo Dino, ahí que él, no sé si vive acá, no, sigue en Dolores, ¿no? Samantha Navarro y Rosana Tadei, ¿no? Exacto. Bueno, está hecha la invitación, te mando un abrazo grande, Carlos, gracias por estar acá. Igualmente, Pablo, que pasen muy bien y que tengan un buen programa. Gracias. Adiós. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, amigos, acabamos de escuchar Getting Better, una de las mejores canciones, por lo menos a mí. Es una canción que tiene la capacidad, a mí por lo menos, de levantarme el ánimo, algo que a veces logran los Beatles en algunas canciones. Para hablar de este disco recargado, este Sgt. Pepper remezclado, vamos a darle la bienvenida al crítico musical, musicólogo, Guillermo de Alencar Pinto. Guillermo, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien, Pablo? Todo bien. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Simplemente, digamos, arranquemos con la nueva versión, no sé si la escuchaste. La escuché, sí. De Sgt. Pepper. ¿Qué te pareció? Y mira, sí, me interesó. Hay cosas que suenan con una claridad con la que nunca se había escuchado antes. Exacto. ¿No? Y de pronto escucharla para gente así fanática del disco te permite desvendar así, no sé, dilucidar algunas minucias sobre cómo fue hecho el disco, sobre precisamente qué sonido es, o escuchar mejor un determinado coro, o una partecita de guitarra, claro, o una partecita de percusión. O, ¿no?, del bajo, ¿no? O del bajo. Bueno, el bajo, digo, suena súper potente, pero ese sí que nunca hubo problema de escucharlo en la mezcla original, ¿no? O sea, los bajos de Sgt. Pepper suenan súper destacados, ¿no? Súper límpidos de por sí. Y bueno, esa mezcla es como una manera nueva de escucharlo. Yo qué sé, a mí
No creo que vaya a ser la mezcla que yo vaya a escuchar de acá en más, porque yo tengo un cierto apego a escuchar las cosas como se hicieron en su momento, ¿no? Quizá entre otras cosas porque no solo escucho música por placer, sino también un poco por estudio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esa no es la versión auténtica del disco. Las versiones auténticas son la versión mono y la versión estéreo que se hicieron en 1967. Pero de todos modos me gusta que exista eso y me gusta recurrir a ella para entender mejor todo, y es una manera además de tener una experiencia un poco renovada en un disco que tanto sabemos así de memoria, poco menos. Claro, que hemos escuchado tantas veces. En mi caso, por ejemplo, te comento, digo, no soy un experto ni mucho menos, pero siempre pensé que los coros de los Beatles eran perfectos, ¿no? Era algo que me llamaba mucho la atención, y en esta versión se notan las diferencias de las voces, por ejemplo, ¿no? O sea, demuestran que son humanos, si se quiere, y no está esa perfección que había en el original, digamos. Claro, y sí, y que esa perfección no existe en casi ningún lugar, ¿no? No sé, algún gran grupo vocal o algo así. A mí me gusta mucho coleccionar también versiones brutas, ¿no? De las grabaciones de los Beatles, así, a veces con los canales separados y eso. Y sí, uno escucha defectos como en cualquier lado, ¿no? Por eso hacían muchas tomas de lo mismo, ¿no? Y a nivel instrumental también. Pero eran justamente cosas que lo hacían en la medida de la clareza que iba a tener el producto final, ¿no? Luego uno escucha Sgt. Pepper y suena perfecto, ¿no? Porque en esa mezcla con todo, digamos, más amalgamado, tal como era, sobre todo la mezcla mono original, todos esos desperfectos quedan como hundidos en el todo sonoro y no se destacan, no aparecen para nada. Claro, claro. Aquí también, por ejemplo, hay los efectos especiales, por lo menos se escuchan en esta nueva versión mejor. Por ejemplo, cuando comienza el disco, que hay una especie de, digamos, es en un teatro, que están a punto de, ¿no? Están afinando los instrumentos, la gente está entrando ahí, se puede escuchar realmente como si uno estuviera en ese teatro, ¿no? Puede hasta escuchar algunas palabras, en fin. Claro, ¿no? Claro. En el primero, por lo menos el que escuchaba yo, digamos, era un ruido de fondo, ¿no? Era el ruido de fondo. Bueno, pero ¿hablas en CD o en vinilo? Yo creo que en CD, sí, debe ser en CD. Ajá. Claro, claro. Sí, como que uno de los cuidados de la mezcla fue justamente también cosas que separar, claro, de por sí se escuchaban poco, tirarlas un poco para adelante para suscitar así también esa cosa de la escucha renovada. O sea, como que de pronto hay cosas en la mezcla que no están tanto hechas para ser la mezcla, sino que están hechas en función de la otra mezcla que existe, para diferenciarse y para proporcionar una experiencia un poco modificada, ¿no? Claro. También se ve, digo, eso se había visto en otros momentos, esto que decís vos, las versiones brutas de los Beatles, o en algunas que ellos podrían haberse quedado con versiones de canciones que hubieran sido muy buenas para su tiempo, pero las siguieron trabajando. Aquí hay una versión de A Day in the Life que está bastante bien, que incluso los efectos son como electrónicos, en fin, y sin embargo eso se siguió trabajando hasta hacer otra cosa, ¿no? La versión última que conocemos. Claro. Sí. Bueno, yo la verdad que esa es la parte que realmente me interesa de esa edición, ¿no? Son las tomas extra, las tomas de los temas en proceso, me resultan mucho más interesantes, enriquecedoras que la mezcla en sí misma, ¿no? Algunas de ellas habían aparecido en Anthology,
Exacto. Hace más de 20 años. Exacto, ¿no? en Anthology. Y ahí en Anthology se veía precisamente que había canciones que en su momento hubieran funcionado con una potencia bárbara, pero siguieron trabajándolas hasta lograr esa especie de como de perfección que se separa de su tiempo también, ¿no? Sí, sí, claro. Y sí, bueno, y es la visión que tienen los grandes músicos, ¿no? Yo me acuerdo que en tiempos de Mahler era director de orquesta y y siempre hacía con que los músicos ensayaran mucho, ¿no? Y había gente que decía, bueno, claro que obtiene esa perfección que obtiene porque el tipo es un tirano y ensaya mucho más que los demás. Y vino otro y dijo, no, pero la cosa no es esa, es que otros directores hacen cierta cantidad de ensayos. Pasando esa cantidad de ensayos, ya no saben qué pedir a los músicos, ¿no? Mientras que el tipo que tiene visión, como Mahler, siempre tiene muchísimas más cosas que demandar y que refinar preparando su interpretación, ¿no? Ajá. Puede decir que como que habría una visión de llevar la canción a mucho más de lo que estaba. Claro, porque lo que había también es un gran perfeccionismo, que obviamente ahí está George Martin, pero más que perfeccionismo es meter capas y capas y capas de trabajo uno atrás del otro, ¿no? Sí. O sea que si no lo hubieran hecho, no es solo perfeccionismo, ¿no? Es también la visión de un sonido, de una dimensión adicional que uno de repente escuchando la base no podría vislumbrar. Está como vos decías, uno escucha eso y dice, wow, qué bien. Claro. O sea, tengo un disco y más, es un buen disco. Exacto. ¿no? Exacto. Comparándolo con los Rolling, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido un buen disco como lo de los... no quiero hacer malas comparaciones, pero te quiero decir que para los 60 hubieran sido muy buenos o grandes discos. Sin embargo, los siguen trabajando hasta como que, insisto, no sé si capaz que no me explico bien, se despegan de su tiempo. Sí. O sea, totalmente. Yo anduve aprovechando esa volada, me vino ganas de escuchar o volver a escuchar otros discos del mismo periodo, ¿no? Sí. Y era un momento en que se hacía mucha música realmente sensacional, ¿no? Pero a mi criterio no se me ocurre un disco que sonara como este, ¿no? En general, digamos, en la música, y yo diría que hasta en la literatura también, digamos, popular o que digamos de consumo también masivo, muchas veces queda pegado a su tiempo, insisto, ¿no? A los gustos del momento, a esa especie de banda sonora de ese momento, y no necesariamente funciona después de 50 años después, por ejemplo, ¿no? ¿No? En este caso, sí. Sí. Aunque es un disco irregular también, ¿no? No vamos a hacer todo loas, para mí es un disco irregular. Yo qué sé, pero ¿qué disco no es irregular? Ah, sí. No sé, yo en verdad no le veo un grado de irregularidad más grande que en otros discos, ¿no? Sí. Y sí, por supuesto, ¿no? Tiene canciones mejores que otras. Sí, pero... tiene una que se llama Good Morning, esa de Good Morning, que es una cosa que, no sé, ¿no? O sea, que quita, digamos, pero lo que pasa es que para mí Good Morning cumple una función ahí. Es decir, para mí, primero, es un tema que rítmicamente tiene unas cosas increíbles. O sea, es el tema rítmicamente más irregular del disco. Tiene esa cosa que a veces tenía Lennon en algunas canciones, cambiar de compás todo el tiempo. Él, para mí, cumple una función en la forma general del disco, ¿no? Es un momento así de alta energía y un poco anárquico y que anticipa muy bien el regreso de Sgt. Pepper y genera esa dinámica elevada desde la cual
vamos a tener ese largo epílogo que es A Day in the Life. Es decir, no, yo respeto mucho, no sé por qué todo el mundo habla mal de Good Morning, siempre respeté mucho esa canción y me parece una canción entretenida y muy buena. Incluso Lovely Rita, que todo el mundo habla mal. Bueno, a mí me gusta, no sé por qué, pero sí se habla como que digamos que baja, digamos, en el lado B, en When I'm 64 y Lovely Rita como que hablan, pero a mí me parece, a mí me gusta, digamos, Lovely Rita. Y bueno, Lovely Rita tiene esa cosita McCartney, ¿no? Que sí, es medio livianita, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, además de que hay gente que le gusta y que tiene su costado pop entretenido, exacto, ¿no? O sea, sí. No es un tema que esté en la misma profundidad de A Day in the Life o de Lucy in the Sky with Diamonds, claro, pero también es justamente parte de un disco como ese, equilibrar los momentos más tensos y más serios y más introspectivos con otros, ¿no? Pero luego tiene, por ejemplo, esa coda larga, que tiene ese piano con eco, ¿no? Que, por ejemplo, que ese sonido y ese criterio de arreglo y el ambiente que crean en esa coda fue bastante imitado y que es súper peculiar y es uno de los momentos sonoramente creativos del disco. Así que tampoco me parece que... No sé, no estoy muy de acuerdo así con la iconoclastia Sgt. Pepper. Es decir, Sgt. Pepper no es ni nunca fue para mí mi disco preferido de los Beatles, pero no sé, digo, la gente, o sea, es un gran disco, caramba. La gente de repente tiene como una especie de obsesión por hablar mal solo para no parecer que... Claro. Le falta rigor crítico, eso que sé. Algo pasa también, digo, similar, digo, te digo una opinión que digo muy que es el tema que el Sgt. Pepper estuvo durante muchos años como el mejor disco, o el disco más influyente, el número 1, y yo pensaba que en cine, digamos, estaba el Ciudadano Kane, Citizen Kane, durante, yo qué sé, 50 años, 40, 50 años. Ahora, en las últimas elecciones, digamos, o nominaciones, el Citizen Kane acaba de bajar, digamos, y subió El Padrino, por ejemplo, ¿no? Sí, subió Vértigo. Y subió Vértigo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a la distancia también vos podés estar como número 1, si se quiere, de repente en otro momento va cambiando la perspectiva. Sí, de todos modos es muy difícil desplazar ese disco, porque, digo, aunque todo el mundo tenga, y yo tengo discos que me gustan más que Sgt. Pepper, yo de Beatles me quedo con Revolver, el álbum blanco, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no importa, es un disco que es muy improbable que uno deje de nombrarlo y que en una cantidad grande de votos que no haya a aparecer. Y además es un disco que tiene una personalidad más armada como disco obra que los otros discos que yo nombré. Entonces, ya de hablar el mejor disco, uno tiende a pensar con eso en un disco que valga no solo como conjunto de canciones, sino como una obra unificada, ¿no? Y Sgt. Pepper es como el epítome del disco obra, ¿no? Del disco que se concibe, digamos, como algo unitario y que uno escucha como quien escucha una sinfonía, ¿no? Claro, bueno, donde sí. Parecería que el orden de las canciones es una cosa casi inevitable, ¿no? Hay como un equilibrio muy medido entre una y otra. Entonces me parece, aunque no es el disco que yo pondría en mi votación de los mejores discos de todos los tiempos, me parece muy entendible que en el promedio de una cantidad de votos ese disco aparezca
en el primero o en los primeros puestos. Sí, ¿no? sí, seguramente no estará en el primero como durante 40 años, pero va a estar siempre entre los 10 primeros. Guillermo de Alencar Pinto, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y ayudarnos, digamos, de alguna forma a hacer un aporte más a esta semana dedicada a este disco que se llama Sgt. Pepper, bueno, y la banda de los Corazones Solitarios. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana continuamos a partir de las 19 horas. Nada, espero que lo hayan pasado bien y se terminó La Máquina. Espero que lo pasen muy, pero muy bien.